Gracias, querido Víctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Compañeras, compañeros. Muchas gracias primero a todo el comité estatal por el esfuerzo para organizar este evento, que sin duda siempre cuando ya salen los eventos y todo se ve bien, pues olvidamos todo lo que hay detrás y a veces se olvida reconocer el esfuerzo, y agradecida con todo el comité estatal por el esmero y el esfuerzo de realizar este encuentro, que pues es un evento, como lo decía nuestro secretario nacional de jóvenes, que tenemos el encargo de visitar el mayor número de municipios así en plazas públicas en todo el país, sobre todo dirigido a los jóvenes, y por supuesto son bienvenidos los que tenemos alma joven pero ya no piel tan joven. Saludo con mucho gusto, no quiero dejar de mencionar a ninguno, a nuestras diputadas locales, a mi compañero y amigo senador Alejandro Armenta, a mi amigo también. Les pido que no hagamos porras, solo los quiero mencionar porque varios son mis amigos, a mi amigo también Julio Huerta, que está por acá, a nuestros diputados locales, federales, a Carlos, a Julieta, a Iván, Alejandro, a todas y todos los compañeros que están aquí, no quiero dejar de mencionar a ninguno, pero sobre todo gracias también a los jóvenes que formaron parte de esta convocatoria, de este esfuerzo de la organización. Vi a muchos en redes sociales, me estaban etiquetando en la convocatoria que estaban haciendo, y contarles por qué estamos haciendo esto en pleno 2023, cuando a lo mejor hay otras prioridades electorales, cuando estamos viendo a nuestros compañeros a nivel nacional recorrer el país, y que estamos por definir la Coordinación Nacional de Defensa, cuando hay distintos temas, pues cuando nosotros visitamos los estados, pues todo el mundo confunde y creen que venimos con otra intención, pero es muy clara la razón por la que venimos. Conciencias en Revolución es un espacio que busca la reflexión abierta en la plaza pública, sobre todo desde las juventudes, de cuál es el papel de los jóvenes en la cuarta transformación. Estamos en un momento muy interesante de la vida de nuestro país, ya lo hemos dicho, lo decimos todo el tiempo, a veces lo decimos más por decir que sin pensarlo, creo yo, y este espacio, como aquí ya se habló, pues busca hablar de la primera, la segunda, la tercera transformación, que ya aquí se habló de la independencia, de la reforma y de la Revolución Mexicana, que son tres momentos que desde la visión de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador son momentos donde el pueblo se organizó para modificar su destino y marcaron la vida futura de nuestra nación. La independencia pues nos permitió plantearnos que no queríamos ser una colonia de españoles donde hubiera fragmentación y privilegios y castas entre españoles, entre criollos, entre indígenas, y esa irrupción, esa independencia nos permitió decidir que queríamos ser una nación soberana y después plantearnos qué tipo de nación queríamos ser. La reforma, estas dos visiones que siempre vamos a encontrar en la política, pues se enfrentaron liberales y conservadores. Los conservadores decían, por supuesto, que no podíamos gobernarnos solos, que necesitábamos un príncipe extranjero, y afortunadamente los liberales triunfaron y los liberales marcaron otra etapa soberana de nuestra nación, donde entre otras cosas pues instauraron varios derechos civiles y se separó la Iglesia del Estado. Y luego la Revolución Mexicana, que tiene muchas causas, pero por lo menos dos consignas movilizaron a millones de mexicanas y mexicanos en ese proceso de transformación. Uno, pues el hartazgo de más de 30 años de gobierno del porfiriato, y dos, pues el hartazgo de que los hacendados estuvieran manipulando las tierras
de quienes realmente las trabajaban con este lema que recordamos de la Revolución Mexicana, de que la tierra es de quien la trabaja. Después de la Revolución surgió el PRI, este partido que se asume hijo de la Revolución, pero que no tiene nada de principios revolucionarios. Y 70 años gobernó el PRI, y luego 12 años gobernó el PAN, y luego llegó el 2018, que dio inicio a lo que llamamos la Cuarta Transformación, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Y podríamos pensar, a veces desde nuestra juventud, pues hablar de historia, qué hueva, o sea, eso ya pasó, a mí qué me importa. Pero me parece que quienes hacemos política no podemos plantearnos una postura frente a la realidad y una visión a futuro si no sabemos de dónde venimos. Porque no es ser de Morena y de la Cuarta Transformación, no es ponerse un chaleco y hacer el 4 con la mano. O sea, ser de Morena y de la Cuarta Transformación conlleva una serie de causas, de principios, de determinaciones, y me parece que eso jamás se debe de olvidar, porque la historia de nuestro movimiento pues ha sido corta, apenas vamos a cumplir 10 años como partido político, pero la lucha por la democracia en este país ha sido larguísima. En esos 70 años del PRI, en esos 12 años del PAN, pues muchas atrocidades se cometieron contra el pueblo de México, muchas malas decisiones se tomaron desde los gobiernos y muchos movimientos sociales, mucha resistencia, mucha oposición surgió. Y ahí yo quisiera también colocar y matar un mito que a veces los propios jóvenes nos compramos, esto de que los jóvenes somos apáticos. No es cierto, los jóvenes siempre hemos estado activamente en las transformaciones de nuestro país. Muchas veces no logramos ser convocados, no nos motivan, no hay causas que nos movilicen, pero no es que seamos apáticos. Es que la realidad frente a nosotros de repente ha sido una realidad que no nos representa, una realidad que nos lastima, que nos enoja, que nos indigna. Y cuando encontramos una causa, la abrazamos y participamos. Y cuando encontramos un espacio de participación, entregamos toda nuestra fuerza para incidir en ello. Y yo quisiera llamarles a todos los jóvenes que estamos aquí, pero en general a todas y todos los compañeros que nos asumimos de la Cuarta Transformación, pues que pensemos lo que ha costado llegar a este momento. Fíjense, de 1968, que probablemente sea uno de los momentos de la historia moderna donde más podemos ubicar la participación juvenil en contraste con un gobierno autoritario. ¿Qué delito cometieron los jóvenes del 68? Pensar, soñar que este país podía ser distinto. Plantearon democracia, plantearon justicia, plantearon igualdad, plantearon una serie de cosas. Y la respuesta del gobierno autoritario fue la represión, el autoritarismo, la violencia, las balas, el asesinato, la desaparición. Si pensamos de 1968 al 2018, pasaron por lo menos 50 años para que los sueños de esos jóvenes pudieran apenas materializarse en, de entrada, que se respetara nuestro voto y que conquistáramos un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por poner un límite de tiempo, por lo menos 50 años. Después del 68 y durante antes, por supuesto, el pueblo de México siempre quiso un cambio. En el 88 votaron por Cuauhtémoc Cárdenas, muchos no habíamos nacido, ahí sí todavía me siento joven. En el 88 mucha gente votó por Cuauhtémoc Cárdenas esperando un cambio, y la respuesta de ese mismo poder autoritario fue un fraude electoral. En el 2000 la gente creyó que Fox era diferente, porque muchos jóvenes quizás no lo recuerden o no lo tengan presente, pero Vicente Fox, en ese entonces panista, él decía que iba a sacar a patadas al PRI de Los Pinos, y él hizo campaña diciendo que era distinto al PRI. Andrés Manuel López Obrador le llama a Vicente Fox traidor a la democracia,
porque la gente votó por él legítimamente creyendo que era un cambio, y Fox resultó ser más de lo mismo. Y las pruebas están en la historia. Después de su gobierno impulsó el regreso del PRI y hoy pues lo vemos muy abrazaditos del PRIAN. Entonces hubo otro fraude, no electoral, pero sí una farsa frente al deseo de cambio de la gente en el 2000. Y en el 2006, que ahí viene una de las etapas de lucha del obradorismo, pues Andrés Manuel López Obrador ya había sido jefe de gobierno. En el 2005 intentaron quitarle el fuero para meterlo a la cárcel. Ahí es donde yo creo por primera vez participa mi generación. Yo lo decía hace ratito Agustín, fui la diputada más joven y yo decía cuando todavía era joven, ya no soy tan joven, tengo 33 años, pero en el 2005, cuando Andrés Manuel López Obrador intentaron desaforarlo, y a los jóvenes que recién se acercan al movimiento les recomiendo, y a los que no, pues vuélvanlo a ver, siempre nos encanta ver los mejores discursos de Andrés Manuel. Este discurso que pronuncia López Obrador frente a su desafuero. Él era jefe de gobierno, había iniciado un cambio inocultable en la ciudad. Empezamos a ver hospitales, caminos, empezamos a ver la reconstrucción del centro histórico, programas sociales para madres solteras, para adultos mayores, becas para jóvenes. Empezamos a ver que Andrés Manuel López Obrador representaba un gobierno distinto. Por supuesto, empezó a posicionarse como un posible candidato presidencial y Vicente Fox, que era el presidente de la República, impulsa un proceso de desafuero para meter a la cárcel a Andrés Manuel, y aunque pudiera pagar la multa a López Obrador, pues dejarle un antecedente penal, o un antecedente, perdón, y no poder participar en las elecciones en 2006. ¿Por qué lo estaban acusando? Era jefe de gobierno, había un predio donde el dueño del predio se amparó para que no pasara por ahí nada, era la única calle que comunicaba a un hospital y el amparo le decía tú no puedes abrir esa calle. Pues el jefe de gobierno decidió sí abrir la calle, no acatar el amparo, que era un absurdo del Poder Judicial, porque era la única manera en la que entraban ambulancias, los enfermos, etc. Y ese fue el gran delito de López Obrador para querer meterlo a la cárcel. Yo les decía, creo que mi generación, los que tenemos hoy 33 años, venimos de ese momento donde teníamos 14, 15 años y vimos los ríos de gente en el Zócalo de la Ciudad de México, la rabia, el enojo de quienes decían no puede ser que por fin tengo un buen gobierno y me lo quieren quitar a la mala. Incluso yo escuchaba en las manifestaciones en ese entonces gente que decía yo no coincido con López Obrador, pero es evidentemente que es una injusticia y marcho porque me parece un abuso. Bueno, después llegó el 2006, hubo un fraude electoral que le dolió a mucha gente, porque además, pues a lo mejor muchos, yo en ese entonces tenía 16 años, pues yo no había votado, pero lo sentí como si me lo robaran a mí. Pero imagínense las generaciones que ya habían votado en el 88 y les hicieron fraude, que habían votado por un cambio en el 2000 y resultó ser una farsa. Pues en 2006 que nuevamente te roben y te hagan un fraude electoral, pues para cualquiera diríamos, pues ya para qué siguen luchando, la verdad es que este país no puede cambiar. Y afortunadamente Andrés Manuel López Obrador decidió continuar con esta lucha, y voy terminando, y decidió recorrer todo el país, y hoy es muy fácil llenar un evento de Morena, pero hubo momentos en los que Andrés Manuel tenía en la plaza 3, 4, 5, 10 personas, y él de todos modos habló, porque una de las grandes lecciones que tenemos que aprender de nuestro movimiento, recorrer los rincones más, pues yo creo que rincones de este país que poca gente conoce, y plantear un proyecto alternativo de nación al modelo neoliberal que se nos había instaurado. Y
Y en 2012 nuevamente se presenta como candidato presidencial y vemos la mayor compra de votos de una manera asquerosa por parte de Enrique Peña Nieto. Y pues vuelve a imponerse un producto chatarra de los medios de comunicación, financiado y con un gasto impresionante de recursos que después la autoridad electoral dijo que sí se habían pasado de los topes de campaña, pero pues casi que haya sido como haya sido, ya era el presidente. Yo recuerdo que en ese entonces mucha gente creyó que hasta ahí iba a llegar Andrés Manuel López Obrador, que sí había un deseo de cambio, pero sentían que ya otra vez, pues a lo mejor ya Andrés Manuel estaba envejeciendo y que no veían que en 2018 llegáramos con fuerza. En 2012, Andrés Manuel decide renunciar a los partidos políticos que le estaban acompañando en ese entonces. Para entonces ya existía Morena, ya era una asociación civil, ya era un movimiento en el que participábamos varios que no nos veíamos representados por ningún partido, pero sí por el liderazgo de López Obrador. Y en 2012, y les sugiero también a los jóvenes que quieran hacer política de la buena, Andrés Manuel pronuncia un discurso en el Zócalo en el que renuncia a todos los partidos que le acompañaron, y es un discurso, yo les confieso que yo tenía 22 años, que en ese momento a mí me pareció, me enojó, yo me fui enojada del Zócalo en esa ocasión, porque a diferencia del 2006, donde frente al fraude Andrés Manuel planteó un plantón que nos permitió la resistencia, canalizar el enojo, la rabia, y que además fue una decisión acertada de Andrés Manuel, porque poco se recuerda y la oposición no lo reconoce, pero yo me acuerdo que en esas manifestaciones la gente estaba rabiosa, la gente quería algo más radical, incluso le pedían tomar las armas, y afortunadamente Andrés Manuel tuvo la frialdad para saber que no podíamos tomar las armas si éramos miles de personas. Primero, que no era la vía que él planteaba, siempre ha planteado la vía pacífica, la vía electoral, la vía cívica, la vía de la conciencia, la vía popular y organizada. Y pues imagínense, si luego llegamos tarde a las brigadas, o luego llegamos, no nos organizamos para un evento, ¿qué vamos a poder hacer? Otras cosas más complejas si no hay organización. Y Andrés Manuel planteaba que era importante la organización. Entonces en el 2000, y desde entonces creo yo, después del 2006, fortaleció la ruta para la organización. Y fíjense, él siempre ha hablado de algo que me parece que por la simulación, por la falta de compromiso a veces de algunos liderazgos, no se ha logrado como debería. Él siempre ha planteado que deberíamos de tener un comité en cada sección electoral, pero un comité en serio, de personas que en su sección se reúnan cada cierto tiempo, se organicen, hagan actividades, estén manteniendo vivo el movimiento. No comités de papel, que a veces es muy fácil llenar comités, pero bueno, activarlos no es tan sencillo. Bueno, en 2012 Andrés Manuel no planteó ni siquiera un plantón. Su discurso fue un discurso que, si lo volvemos a ver, tiene todo el sentido, pero que en ese entonces para muchos jóvenes pues era desolador pensar que cambiar un país podría tardar mucho tiempo y que cambiar un país es un proceso, porque a veces desde la juventud queremos la inmediatez, queremos lo pronto. Y lo que planteó Andrés Manuel en 2012 fue que a lo mejor no nos tocaba ver a nosotros el cambio, pero que valía la pena seguir luchando contra los intereses creados y contra la mafia que impedía que ganáramos. Renunció a todos los partidos y afortunadamente tiempo después decidió que en asambleas decidiéramos y discutiéramos los que ya estábamos en Morena, si queríamos que Morena siguiera siendo un movimiento o que Morena fuera un partido. Y para sorpresa de muchos,
en este desgaste que ya tenían los partidos políticos, lo que dijo la mayoría, o lo que la mayoría dijimos es: podemos ser un partido movimiento. Es decir, tenemos que seguir siendo un movimiento que se organice alrededor de causas justas, pero necesitamos ser partido para tomar el poder y para llevar a gente decente a los espacios de representación y para intentar conquistar la presidencia. Y a partir de ese momento Morena empezó a construirse, yo creo que de manera artesanal, con gente que a lo mejor no sabíamos si Morena iba a triunfar o no, pero teníamos mucho deseo de que el proyecto de nación llegara en 2018 y que López Obrador fuera presidente. Y ahí estábamos, yo ahí conocí a Carlos, ahí estábamos 4 o 5, yo soy de la Agrícola Oriental en Iztacalco, pues brigadeando, tocando casa por casa, entregando volantes con un perifoneo. Nos echaban agua, nos cerraban las puertas, nos decían locos. A mí me decían: ¿tú por qué eres joven crees que este país va a cambiar? Pero ya te vas a dar cuenta que es imposible. Pues no fue imposible, compañeras y compañeros. El trabajo de miles de personas, tocando casa por casa, hablando con la gente, convenciéndole, en plazas públicas cada fin de semana, insistiendo, denunciando lo que significaba un modelo neoliberal, fue lo que permitió que Morena avanzara. Y por supuesto el gran liderazgo de López Obrador, que no le movía un cargo, que no le movía la banalidad, que no le movía ninguno de los vicios de la política tradicional. Le movía la firme convicción de impulsar un proyecto de nación alternativo al que nos estaba lastimando a la mayoría de los mexicanos. Y recorrió el país como ningún político, ninguna persona lo ha recorrido, para mandar un mensaje de conciencia, para llamar a la organización y para insistir que sí se podía, por la vía pacífica, tomar el poder. Y por supuesto, después se fueron sumando más personas y hoy somos un gran movimiento lleno de mucha gente, donde no importa quién llegó primero, quién llegó después, de dónde vienen. Lo importante es dónde estamos y hacia dónde vamos. Y yo ahí ahora sí termino. ¿Cuál es el mensaje que le queremos dar sobre todo a los compañeros más jóvenes? Si ustedes escuchan al presidente, todas las mañanas se dirige a los jóvenes. Todas las mañanas dice: esto para los jóvenes. Que un presidente haga un llamado a los jóvenes a que escuchen sus consejos políticos, a que escuchen sus aprendizajes o sus enseñanzas de historia, a que les llame a asumir que somos o que son el relevo generacional, no es poca cosa. Estamos en 2023, a un año de que Andrés Manuel López Obrador acabe su sexenio, a un año de que Andrés Manuel se retire de la vida pública de este país. Eso implica: no lo veremos opinar, no lo escucharemos, no lo leeremos en redes sociales, abandonará la vida pública de este país. Y qué fuerte se siente decirlo, qué fuerte se siente escucharlo, porque nadie en el movimiento puede negar que López Obrador ha sido el gran conductor, que con su autoridad moral, con su autoridad política, con su inteligencia, hemos llegado hasta donde hemos llegado. Y que cada vez que perdemos la brújula o que nos peleamos entre nosotros, Andrés Manuel llega a poner orden, porque su visión está, y perdón si sueno fanática, su visión está por encima de la mayoría de los liderazgos que a veces formamos parte de Morena. Porque hoy Morena es un partido donde gobernamos 22, 23 estados de la República, donde logramos la mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados, gobernamos cientos de municipios, donde pues ahora no nos cierran la puerta en la cara, ahora hasta los que no nos querían quieren ser candidatas y candidatos nuestros, y como dice el presidente, pues le salió carnita al hueso y ahora todo el mundo quiere morderlo. Y está bien, Morena tiene que seguir creciendo y Morena va a seguir creciendo. Pero la pregunta es,
Morena va a seguir sosteniéndose en ser un partido diferente, una herramienta del pueblo y de sus causas, o Morena va a ser una disputa de poder, una disputa por cargos, una cultura política reciclada de lo que luchábamos. Y yo creo que la respuesta es muy clara. Afortunadamente, el gran logro de Morena no somos los representantes, no somos los liderazgos, no somos las figuras visibles. El gran logro de Morena es que hay un pueblo consciente, un pueblo organizado, un pueblo informado, un pueblo que observa, un pueblo que cuestiona, un pueblo que acompaña al presidente de la República si convoca un lunes para el domingo al Zócalo y lo atasca y lo llena porque quiere escuchar al presidente López Obrador. Un pueblo que no está simulando con el cambio, un pueblo que decidió hace tiempo que ese país tenía que cambiar, que hoy celebra que llevemos 5 años de gobierno y que sabe que la continuidad del proyecto es inevitable y que necesitamos seguir participando. En ese escenario, el llamado del relevo generacional y el llamado a los jóvenes que el presidente de la República hace es un llamado, compañeras y compañeros, no hacer tampoco pues el nuevo rostro. El relevo no es soy joven y quítate tú que yo ya llegué. El relevo es que la gente vea en nosotros los jóvenes el legado de López Obrador. Que la gente vea en un joven de Morena una persona solidaria, empática, humilde, a una persona que tiene convicciones, que busca transformar este país, que abraza causas, y no un joven que decide pues vestirse como político tradicional y cargar un maletín y a ver si le salpica un poco el poder y a ver si en una de esas es diputada, diputado. Es inevitable, compañeras y compañeros jóvenes, inevitable que las nuevas generaciones vamos a estar cada día más en la toma de decisiones. Es inevitable que en la necesidad que hay de asesores, de funcionarios, de dirigentes, de representantes populares, el relevo esté ahí. Pero nunca el objetivo de un joven en tiempos de la cuarta transformación puede ser aspirar a un cargo por sentirse importante, por tener dinero, por ver que se siente una foto en alguno de los lugares de poder. No, nunca el objetivo de un joven de la cuarta transformación puede ser ese. El objetivo tiene que seguir siendo informar, concientizar y organizar al pueblo de México. Y en el camino es inevitable, tenemos que formarnos para estar preparados, como me tocó a mí a los 25 años ser diputada cuando nadie quería ser, porque era un momento en el que Morena pues por primera vez participaba. Yo formaba parte de los comités de base de mi colonia y los comités dijeron que vaya una joven. Era muy posible, casi un hecho, que perdiéramos. Y cuando yo hablo de que se puede hacer la política diferente es porque yo soy diputada gracias a que seguimos los consejos de Andrés Manuel López Obrador. Nos dijo, visiten 300 casas o 250 efectivas al día. Y ahí estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, durante días, tocando casa por casa, hablando con la gente, con volantes con copias, con un perifoneo, sin grandes presupuestos y por supuesto con el respaldo de que Morena era el partido que estaba fundando López Obrador. Y le ganamos, no me dejarán mentir aquí mis compañeros que estuvimos en esa etapa en Iztacalco, le ganamos a la alcaldesa que había pedido licencia para disputar por la diputación, que por cierto ya está muy cerca ahora de Morena, pero pues le ganamos al poder, a toda la estructura de la alcaldía de una manera pues distinta, porque la gente quiere ver una gente que haga política de manera diferente. Entonces, claro que se puede. Y yo creo que los jóvenes estamos en un momento donde las condiciones de lucha son mucho mejor que en otros momentos.
En otro tiempo, militar desde la juventud implicaba hacerlo en la clandestinidad, que te desaparecieran, que te asesinaran, ponerte en riesgo. Hoy no, hoy hacer política casi es seguro que vas a poder encontrar un espacio laboral, un espacio donde incidir, pero no podemos perdernos en eso. Necesitamos lo que yo llamo, y ahora sí ya con eso cierro, que las nuevas generaciones seamos lo que yo llamo cuadros todoterreno, que tengamos la capacidad de sentarnos con una persona humilde y explicarle por qué estamos luchando por cambiar este país, pero que estemos también formados y preparados para ir a un debate en medios de comunicación y ganarle a los jóvenes de derecha que tienen mucha palabrería y que a veces hasta pues amedrentan cuando los ves que hablan como si supieran. Tener también los elementos, porque de nuestro lado está la verdad. No hay cómo defender el proyecto neoliberal y sí hay mucho cómo defender el proyecto de la transformación. Y necesitamos ser jóvenes que estemos preparados por si les toca ser funcionarios, por si les toca ser regidores, diputados, presidentes municipales, gobernadores, secretarios de gobernación, por si les toca asumir un cargo o un encargo mayor. Pero necesitamos ser jóvenes con una claridad de que el poder es para servir y no para servirse. Y si al día siguiente de nuestro encargo, si al día siguiente de que yo deje de ser secretaria general, me toca volver a ser militante de base de la Colonia Agrícola Oriental, yo lo haré sin ningún problema, porque la visión del poder en Morena tiene que ser circular y no vertical. No es hoy, ahora qué voy a hacer si ya no soy senadora, me toca escalar otro puesto. No, si mi función y mi responsabilidad y mi encargo hasta ahí llegó y me toca regresar a ser militante, pues yo voy a seguir siendo militante. Necesitamos militantes, no políticos. Militantes que hagamos política y cuando nos toca asumir un cargo, pues lo hagamos con mucha honestidad, con mucha ética, con mucha vocación de servicio y que no estemos solo obsesionados por los cargos. Y ese es el llamado que les queremos hacer, ese es el encargo que tenemos. Estamos visitando todo el país, así en plazas públicas, para reflexionar de la historia de nuestro movimiento y del papel que tenemos los jóvenes en la transformación. Y yo estoy convencida de que el presidente hace este llamado al relevo generacional porque los que ya se echaron a perder, pues ya se echaron a perder. Los que ya están firmes y aterrizados a la tierra, pues ya con eso le seguimos. Pero la gran apuesta de continuidad, y se lo digo con todo respeto a nuestras corcholatas, pues la gran apuesta de continuidad no solo es quién encabece el gobierno del próximo sexenio. La gran apuesta de continuidad es que haya relevo generacional, es que haya un pueblo que siga informado y organizado, y eso me parece que nos da la certeza de que no hay vuelta atrás en la cuarta transformación, porque si hay una nueva generación que haga política con otros valores, una nueva generación que sepa lo que costó llegar hasta este momento y que se plantee el futuro y el presente, además con las agendas que nos convocan también a las nuevas generaciones, con una agenda ambiental, con una agenda feminista, con una agenda de la diversidad sexual, con una agenda de mayor respeto y convivencia entre nosotros y nosotros, pues este país va a seguir cambiando. Si el relevo es más de lo mismo, pues vamos a llegar a un momento en el que solo seamos reciclaje. Pero yo tengo la certeza de que este movimiento ya nadie lo detiene, que la revolución de conciencia se inició hace tiempo y que hay una nueva generación heredera de esas luchas y por supuesto de tampoco caer en la soberbia generacional. Tenemos grandes liderazgos que han acompañado en distintos momentos y termino con esto, no para que echen porras, pero no quiero ignorar la presencia aquí de varios de nuestros compañeros. Fíjense, aquí tenemos 3 representantes, a Nacho Mier, a Alejandro Armenta y a Julio Huerta. Los 3 representan distintas partes de lo que es nuestro movimiento.
Nacho estuvo comisionado en muchos momentos por el presidente en la construcción de Morena en otros estados. Armenta se sumó en estos acuerdos de unidad que hizo el presidente en 2018 y fue de los que dio el paso cuando éramos 30 y tantos diputados federales y decidió sumarse al proyecto de transformación. Y Julio, pues además de que ahora está, pues renunció a su encargo para otras actividades, pues además formó parte pues del gobierno del gobernador Miguel Ángel Barbosa, que también fue uno de los senadores que en su momento acompañó al presidente cuando se estaba desmoronando el PRD y había quienes definían si se venían con Andrés Manuel o no. Y hay seguramente otros actores que dirán, pues yo soy fundador y yo estuve y yo no tuve ningún cargo, pero Morena es eso, y tenemos el gran reto frente a la ausencia de Andrés Manuel, de poder convivir todas y todos, a pesar de nuestras diferencias, porque la unidad no es una frase que gritamos solamente. La unidad, la capacidad de escucharnos, de dialogar y de construir acuerdos comunes para poner por encima de cualquier diferencia el proyecto del cual formamos parte. Y eso es algo que también tenemos que aprender las y los jóvenes, porque estamos en un momento donde Morena creció mucho, y si Morena no aprende a convivir al interior entre la diversidad que somos, pues vamos a perder más el tiempo en mirarnos el ombligo y en afianzar nuestras diferencias que en ponernos de acuerdo para seguir luchando por transformar este país. Porque nadie de los que estamos aquí es enemigo. Los enemigos son la élite política, la élite económica, la élite que quiere volver al poder para seguir teniendo privilegios y para seguir teniendo de títeres a gobiernos afines. Entonces, pues ese es el llamado que yo aprovecho también para hacer en Puebla, a que pues con mucha civilidad, con mucha unidad, con mucha capacidad de diálogo, pues lleguemos a las siguientes etapas que nos convoca el movimiento. Pues como secretaria general cuentan conmigo en eso. Nuevamente agradecer al comité estatal y agradecer a los jóvenes que formaron parte activa. Ayúdenos a replicar y sigan organizándose, asuman el liderazgo, las causas, ahí también me valís, asuman las causas que les mueven y abracen este momento, porque no hay vuelta atrás. El relevo generacional es una realidad y la cuarta transformación tendrá una larga vida. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y que viva la cuarta transformación, que viva las nuevas generaciones, y que viva Andrés Manuel López Obrador. Gracias.